Y hermanas, es un placer estar aquí con ustedes en la ciudad de Houston, donde llevo varios años de no estar. Recuerdo haber predicado varias veces en la iglesia de Spring Branch y tal vez en una u otra iglesia en esta región. Estoy muy contento de estar de regreso. Gracias por la calurosa bienvenida, literalmente hablando, y también en términos cristianos. Hay algunas cosas que necesito decir a manera de introducción. Así que por favor escuchen con cuidado algunos de los detalles en cuanto a esta escuela ancla que vamos a tener en el transcurso de esta semana. Comenzamos hoy, domingo, con 3 sesiones. Y luego continuamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y concluimos el sábado por la tarde. Va a ser un estudio muy intenso. Son 24 sesiones de 1 hora cada una de las sesiones. Quiero animarles de que consigan el manual. Veo que muchos tienen el manual. Le van a poder sacar mucho más provecho si consiguen el manual, porque lo vamos a seguir bastante de cerca. De vez en cuando estaré agregando algunas cosas. Si ustedes me dan su correo electrónico, les voy a agregar algunos estudios adicionales que no se encuentran en el manual. Lo que pasa es que el manual ya tiene más de 400 páginas y si hubiéramos metido más páginas, hubiéramos necesitado un tomo número 2 y queríamos no tener 2 tomos, sino uno solo. Pero hay varios estudios que les voy a mandar por correo electrónico. Si ustedes nos dan el correo electrónico, les voy a mandar esos estudios. O notarán que el manual tiene 24 lecciones y además de eso tiene 4 apéndices. Esos apéndices son para ayudarnos a entender algunas de las lecciones que estamos estudiando durante esta semana. El título de nuestro seminario, como ustedes pueden ver, es Lo que Jesús dijo a los cristianos del Nuevo Testamento. Ahora, eso puede ser que les parezca un poco raro ese título. Les voy a decir por qué razón escogimos ese título. ¿Acaso los cristianos no son de toda la Biblia? Claro que sí. Pero esta serie tiene un propósito muy especial. Y ese propósito es dar herramientas para poder alcanzar a la gente que pertenece a otras iglesias. Personas que dicen, ustedes los adventistas son cristianos del Antiguo Testamento, porque ustedes no comen carne de puerco, ustedes guardan el sábado, son como los judíos. Así que ustedes son del Antiguo, mientras que nosotros somos del Nuevo. Así que queremos en esta serie de estudios mostrar que todas las 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se encuentran primordialmente en los 4 evangelios y el libro Hechos de los Apóstoles. Vamos a mostrar nuestras doctrinas del Nuevo Testamento. No significa que no vamos a mencionar otros versículos que apoyan lo que dice el Nuevo Testamento. Pero vamos a hacer eso. Vamos a estudiar todas las doctrinas de la Iglesia desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Ustedes notarán que en nuestro estudio no uso casi nunca el espíritu de profecía. Y alguno podrá pensar, ¿por qué, pastor, no usa el espíritu de profecía para ampliar puntos? La razón es que esta serie de conferencias es para enseñarnos cómo alcanzar personas de otras iglesias. Y ellos no aceptan el espíritu de profecía. Así que queremos comprobar todo directamente de la Biblia. No porque no creamos en el espíritu de profecía, sino porque no podemos usar el espíritu de profecía con personas de otras iglesias que dicen ser cristianos del Nuevo Testamento. Ahora, ustedes notarán que las primeras 20 páginas del manual sencillamente son una repetición de las 28 doctrinas de la iglesia como se encuentran en el manual de la iglesia. No vamos a leer esas páginas. Quiero que ustedes lean esas páginas para ver cuáles son las creencias de nuestra iglesia. Están todas en el manual. Y eso es lo que vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana. Vamos a esbozar y a ampliar las doctrinas de la iglesia para que podamos compartir esas doctrinas con otras personas.
No vamos a poder cubrir todo el material en el manual, porque son más de 400 páginas y generalmente me resulta difícil cubrir más de 10 páginas en una sola hora. Así que nos vamos a quedar cortos, pero la buena nueva es que si ustedes consiguen el manual, van a poder estudiar lo que nosotros no podremos estudiar aquí en nuestro seminario. Por eso es tan importante, no solamente para los que están aquí, sino también para aquellos que están viendo a través de sus computadoras, de que consigan el manual. Aquí nosotros mandamos un buen número de manuales por adelantado y queremos a que los que vengan a la clase tengan el manual, porque van a poder seguir de cerca lo que estamos cubriendo. O sea que cuando una persona viene y sencillamente predica, la mayoría de lo que dice el pastor en una semana o menos ya se les olvidó. Pero con el manual no. Con el manual ustedes pueden tomar notas en los márgenes, ustedes pueden ampliar pensamientos, pueden subrayar, pueden circular, asimilan mucho mejor. Yo no uso PowerPoint en realidad, porque se ponen las cosas en la pantalla, en PowerPoint, ustedes las ven y dentro de unos pocos días ni se acuerdan lo que se puso en la pantalla. Pero ustedes tienen este PowerPoint, que es el manual. Así que quiero animarles que consigan el manual. Otro punto importante es que he puesto muchos versículos en paréntesis para apoyar un punto. No pasen por alto ir a leer esos textos que están en paréntesis, porque están apoyando lo que yo estoy enseñando. Si yo hubiera puesto todos los versículos en el manual que están en paréntesis, tendríamos una enciclopedia. Así que busquen esos versículos que están entre paréntesis, que apoyen los puntos. Esto significa que no solamente van a escuchar aquí lo que estamos estudiando, sino que van a ir a la casa, van a repasar lo que estudiamos, van a complementar lo que estudiamos, van a buscar todos los versículos que están en paréntesis para entonces poder ampliar plenamente las doctrinas que nosotros vamos a estudiar. También quiero mencionar otro punto, ya para concluir, y es que hemos traído otros materiales muy valiosos. Cuando ustedes entraron, encontraron unas mesas allí con otros materiales que nosotros hemos producido. Esos materiales estarán disponibles en el transcurso de la semana y tienen un descuento considerable. Además de eso, no tienen que pagar shipping, ni tampoco creo que tienen que pagar tax, porque es comercio interestatal. Así que si consiguen los materiales acá, les va a salir mucho más económico que tener que pedirlos por correo. También estoy hablando de las personas que están viendo a través del internet. También pueden conseguir los materiales. Según entiendo, todavía hay manuales disponibles. Queremos animarles de que consigan el manual, que también tiene un precio descontado. Así que no desaprovechen esta oportunidad. No es con el fin de conseguir dinero para el ministerio. Nuestro ministerio, Secrets Unsealed, en español, Secretos Revelados, se sostiene en 95% de donaciones y solo 5% de ventas. Nosotros no vamos a morir como ministerio porque no vendemos nada. Ofrecemos el material porque queremos que la gente tenga el material, no porque es indispensable para mantener el ministerio funcionando. El ministerio funciona a base de personas que creen en lo que estamos haciendo y donan para apoyar lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, quiero que vayan a la tabla de contenido que se encuentra en la página 1 de este manual y vamos a mirar la lista que tenemos aquí de doctrinas y enseñanzas que vamos a cubrir en el transcurso de esta semana. Vamos a repasar esto y luego vamos a tener una oración antes de comenzar la lección número 1, que será la lección de esta clase. Así que en la página 1
comienza la lista de capítulos que vamos a estudiar. En nuestra primera sesión vamos a estudiar en cuanto a lo que dijo Jesús de la palabra de Dios. En la lección 2 vamos a hablar de el amor incondicional de Dios, según lo enseñó Jesús. Y vamos a tomar 3 parábolas de Jesús para estudiar esa lección. La lección 3 es lo que dijo Jesús sobre la deidad, sobre las 3 personas de la deidad. ¿Qué tuvo que decir Jesús en cuanto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Luego, en la lección 4, vamos a estudiar lo que Jesús dijo de su identidad. Vamos a estudiar quién dijo Jesús que es Él, según su propio testimonio. Luego, vamos a ver lo que dijo Jesús sobre el origen del bien y el origen del mal. Luego vamos a estudiar sobre la ley y la gracia, el capítulo que se titula Lo que Jesús dijo acerca del Estado de Derecho tiene que ver con la relación entre la ley y la gracia, un tema que ha confundido a muchos de los cristianos. Luego, lo que dijo Jesús acerca de superar los errores de la vida. Ahí vamos a hablar del nuevo nacimiento, de la conversión, de la transformación de la vida. La lección 8 es lo que dijo Jesús acerca de orar, acerca de la oración. La lección 9 es lo que dijo Jesús acerca del matrimonio, el género, el ambiente, las relaciones familiares y el descanso. La lección 10, lo que dijo Jesús sobre el alivio del estrés. La lección 11, lo que Jesús dijo sobre el mayor engaño de la historia. Y ese mayor engaño de la historia se compone de los textos que usan los cristianos para decir que el domingo es el día de reposo. Vamos a analizar cada uno de esos textos que los usan mal para tener una explicación de nuestra posición. Luego, lo que dijo Jesús sobre la prueba del discipulado y lo que es el bautismo del Espíritu Santo. La lección 13, lo que dijo Jesús sobre el estado de los muertos. La lección número 14, lo que dijo Jesús sobre la paz en el Medio Oriente. Vamos a empezar a hablar de aspectos proféticos allí. Luego, la lección 15, lo que dijo Jesús en cuanto al rapto de los santos, la segunda venida. Lección 16, lo que dijo Jesús acerca de la gran controversia entre el bien y el mal. La lección 17, lo que dijo Jesús sobre el fin del mal, la destrucción de los impíos y la salvación de los justos. Lección 18, lo que dijo Jesús acerca de vivir una vida de servicio. Es parte de nuestras doctrinas como iglesia. Lección 19, lo que dijo Jesús sobre el regreso de Elías, que es una promesa con que termina el Antiguo Testamento. Lección 20, lo que Jesús dijo acerca de la religión y la política, que es un tema de mucha actualidad hoy en día en los Estados Unidos de América. Lección 21, lo que dijo Jesús sobre la abominación desoladora, la abominación de desolación en Mateo el capítulo 24. Lección 22, lo que dijo Jesús sobre el pecado imperdonable. Lección 23, lo que dijo Jesús acerca de los profetas y los psíquicos. Jesús tuvo mucho que decir en cuanto a profetas. La lección número 24, lo que dijo Jesús acerca de las ordenanzas de la iglesia. Las ordenanzas de la iglesia son el bautismo, el lavamiento de los pies, la Santa Cena, etcétera, las celebraciones que tenemos en la iglesia adventista del séptimo día. Y luego tienen algunos apéndices. Hay 4 aquí. El primer apéndice, el riesgo de la pérdida eterna, es sobre la relación entre el Padre y el Hijo y el riesgo que tomó el Padre en enviar a Jesús y el riesgo que tomó Jesús en venir. Mucho más grande el riesgo que lo que nosotros pensamos. Y luego, la medida del perdón. ¿Cómo podemos tener seguridad de que Dios nos perdona a nosotros? Pues tenemos que perdonar a otros. Es una lección apasionante. Luego, el asunto que va con la lección 17,
una cuestión de honestidad pura y simple. Ahí vamos a hablar de lo que dice la Biblia, de los diezmos y las ofrendas, de la mayordomía. Y luego, el último apéndice se titula Mamón infiel. Es sobre los peligros del materialismo. Así que tenemos mucha tela que cortar en esta clase. Y vamos a disfrutar al máximo nuestro estudio. Y como les mencioné, les voy a estar añadiendo materiales. Si ustedes nos dan sus correos electrónicos, vamos a mandarle algunos estudios adicionales que he hecho alusivos a lo que estamos estudiando durante el transcurso de esta semana. Ahora sí vamos a tener una oración y entramos de lleno a la lección número 1. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el grato privilegio de abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, el que inspiró la Biblia, porque solamente con su ayuda podemos entender lo que Él inspiró. Así que acompáñanos, abre nuestras mentes para comprender, nuestros corazones para recibir, capacítanos para vivir en armonía con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias te damos por escuchar y responder esta oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a seguir muy de cerca la lección. Así que los que tienen el manual tienen una gran ventaja sobre los que no tienen el manual. En este seminario nos centraremos principalmente en lo que Jesús enseñó en los 4 evangelios y el libro Hechos de los Apóstoles. Alguien podría objetar: los evangelios describen lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué incluimos el libro Hechos de los Apóstoles cuando Jesús ya se había ido al cielo? La razón es muy sencilla. Jesús le dijo a sus apóstoles que enseñaran todas las cosas que Él les había enseñado a ellos. Así que es inconcebible que los apóstoles hayan enseñado algo que Jesús no les enseñó a ellos. Así que podemos incluir el libro Hechos de los Apóstoles. Inclusive el apóstol Pablo, interesante, se encontró con Jesús, o Jesús con él, en el camino a Damasco. Y luego dice en Gálatas que el apóstol Pablo, quien era Saulo en ese tiempo, fue al desierto de Arabia por 3 años, a donde Jesús le enseñó allí personalmente. Así que podríamos incluir también las epístolas de Pablo, porque su maestro fue directamente Cristo Jesús. ¿Están entendiendo este punto? Ahora vamos a incluir también otros textos de la Biblia. No vamos a quedarnos exclusivamente en el Nuevo Testamento, porque hay muchos textos del Antiguo Testamento que corroboran lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron los apóstoles y lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. En nuestra primera lección estudiaremos lo que dijo Jesús sobre la palabra de Dios. Nuestro Señor destacó el valor de la palabra de Dios, de la Biblia, en la parábola del tesoro escondido. Vamos a leer eso en Mateo 13 y el versículo 44. Mateo 13, 44. Jesús está hablando aquí y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La famosa parábola del tesoro escondido o enterrado. En esta parábola, el campo representa la Biblia. El tesoro escondido representa el evangelio que se encuentra en la Biblia. Y el deseo de la persona de dejar todo, de deshacerse de todo por comprar el tesoro, representa nuestra disposición
de entregarlo todo por conseguir el tesoro que se encuentra en las páginas de la Sagrada Escritura. El campo contiene tesoros más preciosos que el oro y la plata. Y sin embargo, a pesar de que tenemos la Biblia, a donde está el tesoro, mucha gente ni lee la Biblia, ni se imagina que en la Biblia hay un precioso tesoro, el Evangelio, porque no cavan para conseguir el tesoro. Trágicamente, las masas pasan inadvertidamente sobre el lugar donde está enterrado el tesoro y ni siquiera se dan cuenta que debajo de la superficie de la Biblia hay un tesoro incalculable. El sabio Salomón escribió que la instrucción de Dios es más preciosa que el oro y la plata. Fíjense en Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 16, nos aseguró lo siguiente: mejor es adquirir sabiduría. ¿Y dónde consigue uno sabiduría? En la palabra de Dios. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que ¿qué? Vale más que la plata. Mientras que el mundo está buscando dinero, mientras que está invirtiendo en la bolsa, mientras que está acumulando propiedades, ignoran que hay un campo con un tesoro mucho más precioso que lo que ellos están acumulando. David, el salmista, escribió en el Salmo 119, 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios vale más que el oro y la plata. Estas declaraciones sobre el valor inestimable de la sabiduría está por encima de la plata y el oro. Esto nos recuerda que Jesús es la sabiduría de Dios. Y la Biblia es una revelación ¿de quién? Es una revelación de Cristo Jesús. Noten lo que dice Proverbios 2 y el versículo 1 al 5 sobre la importancia de la palabra de Dios. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como la plata la buscareis la sabiduría, es decir, y la escudriñares como a tesoros, entonces tendrás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Según Jesús y según el sabio Salomón, el tesoro que está en la Biblia es más precioso que todo el oro y toda la plata que se encuentra en este mundo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por acumular las cosas materiales e ignoramos el tesoro que se encuentra debajo de la superficie de la Sagrada Escritura? Ahora vamos al pie de la página 24. Jesús y la autoridad de la palabra. Jesús creía en la plena inspiración, autoridad y confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Constantemente Jesús citaba el Antiguo Testamento para autenticar quién era Él, su ministerio y su misión. Y ustedes encuentran ahí varias citas en paréntesis. De hecho, Jesús afirmó en dos pasajes primordialmente, Juan 5, 39 y el versículo 45 al 47, y después de su resurrección en Lucas 24, 25 al 27 y los versículos 44 y 45, Jesús afirmó que todo el Antiguo Testamento, sin excepción, apuntaba hacia Él. Jesús cumplió en sí mismo la fiesta de la Pascua.
una fiesta del Antiguo Testamento. Él es nuestro Cordero Pascual. Cumplió la fiesta del pan sin levadura, que representa su sepultura. Sin levadura porque su cuerpo no tenía pecado y por eso no hubo en su cuerpo corrupción, como sucede con el pan que tiene levadura. Últimamente le sale moho, pero el pan sin levadura no. Jesús cumplió la fiesta de las primicias. Él es las primicias de los que resucitaron, según el apóstol Pablo, y cumplió lo que ocurrió también en el día del Pentecostés. No podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, porque Jesús constantemente se refirió al Antiguo Testamento como cumplido en él. Por esa razón, decir, yo soy cristiano del Nuevo Testamento, la persona no sabe lo que está diciendo. Porque es imposible conocer el Nuevo sin conocer el Antiguo. Por ejemplo, Jesús dijo que Él es el Cordero de Dios. ¿Cómo entenderíamos eso si no tuviéramos Antiguo Testamento? La gente mira y dice, bueno, yo no veo que tenga 4 patas, no quiero ser irreverente, ¿no? Yo no veo que tenga lana. La gente estaría perdida de Jesús decir, yo soy el Cordero. Pero cuando se tiene el Antiguo Testamento, la gente dice, Él está cumpliendo la tipología del Cordero del Antiguo Testamento. ¿Cómo se puede entender el Nuevo sin el Antiguo? Es una imposibilidad. En realidad. Ahora, hablemos del propósito de la palabra. El único propósito de estudiar la Biblia es encontrar a Jesús y desarrollar una relación personal con Jesús. No venimos a la Biblia para aprender simplemente algo, sino para conocer a alguien. No escudriñamos las Escrituras para ser informados, sino para ser transformados. No estudiamos la Biblia para aprender hechos, sino familiarizarnos personalmente con la persona hacia quien apuntan esos hechos. El propósito del estudio de la Biblia no es obtener información, sino recibir salvación. El propósito del estudio bíblico es conocer el quién y no solamente el qué. Así que si estamos leyendo la Biblia sencillamente como un libro académico y no nos conduce a Jesús, de nada vale. Porque el propósito de la Biblia es traer salvación en Cristo Jesús. Es tener un encuentro personal con Él. Jesús es la palabra de Dios en persona. ¿Sabe que Jesús está en 2 lugares a la vez? En el cielo está corporalmente, pero en la tierra está en un libro, en la Biblia. La Biblia es Jesús en forma escrita, personalmente en el cielo, mientras que en la tierra se encuentra descrito su persona en un libro. Y dicho sea de paso, nosotros estamos personalmente en la tierra y en el cielo estamos en libros, porque Dios apunta nuestra vida allá. Así que nosotros también estamos en 2 lugares a la vez, por así decirlo. ¿Necesitas una aplicación de streaming centrada en la fe y al alcance de tu mano? Conoce la aplicación de ZoomTV. Imagina esto. Cada serie de teología que hemos producido en el canal y que tanto te gusta, lista para ser vista en cualquier momento y en cualquier lugar. La aplicación de ZoomTV no es solo tu aplicación de streaming, es tu compañera digital para descubrir verdades bíblicas asombrosas. Descarga la aplicación de ZoomTV hoy mismo. Décadas de estudio e investigación al alcance de tu mano. Ahora, encontramos entonces que la Biblia es una descripción escrita de Cristo Jesús. Llegamos a conocer a Jesús, aunque está ausente, a través de palabras. Es decir, a través de las cartas de amor que nos ha dejado Jesús en su palabra. Las cartas de amor, escuchen bien, se componen de palabras, pero las palabras que revelan el amor del escritor. Cuando yo estudié teología en Colombia, mi esposa y yo nos escribíamos esquelas. Tal vez no con esa palabra. Todos los viernes nos mandaban una cartica expresando palabras.
¿Qué expresaban esas palabras? Amor. Expresaban amor. La Biblia es la carta de amor del Señor Jesucristo. El propósito de la carta de amor, como Jesús está ausente, nos escribe cartas. Y las cartas están en la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, estamos leyendo en cuanto al amor que tiene Jesús para con nosotros. El propósito de la carta de amor es conocer y amar a la persona que las palabras describen. En cierto sentido, las palabras describen el corazón de Jesús. Los sentimientos, los pensamientos y las emociones que siente Jesús para con nosotros. Al leer la Biblia, estamos captando un vistazo del corazón de Jesús. No es cuestión solo de leer las palabras de la Biblia, sino saber que en la Biblia Cristo nos está escribiendo una carta de amor. Y a través de las palabras captamos cómo se siente Él para con nosotros. Ahora hablemos de la naturaleza y el poder de la palabra. Estamos en la página 25. Esta sección es muy importante. Según Jesús, la palabra de Dios es poderosa porque cumple lo que promete. Lo que la Biblia promete lo hace. Se implementa en la acción. La Biblia promulga lo que contiene. Dios habló, escuchen bien, Dios habló y el mundo del caos se llenó y llegó a estar en orden. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? Si Él habló y existió, la palabra tiene tremendo poder. De la misma manera, la palabra de Dios tiene dentro de sí mismo el poder de recrear un corazón humano y poner las vidas nuestras en orden. Jesús habló y calmó una tormenta. Jesús echó fuera demonios con su palabra. Jesús habló y sanó enfermos. Inclusive Jesús habló y resucitó a los muertos. Esa es la clase de poder que tiene la palabra. Cuando Dios habla, su palabra hace lo que la palabra dice. Ahora, yo quiero darles un ejemplo. Ustedes encuentran aquí en paréntesis esta historia en la parte de arriba de la página 26, pero ahora voy a usar algo que encontramos ahí en paréntesis. Por eso les digo, necesitan buscar los versículos que están en paréntesis, porque aquí estamos tocando solo la superficie. Este documento está lleno de versículos. Hay que dedicarles tiempo. Estudiar este manual va a tomar tiempo, pero les aseguro que vale la pena buscar todos los versículos. Fíjense lo que dice Isaías 55, 10 y 11 sobre el poder de la palabra. Cuando Dios habla su palabra, dice en Isaías 55, 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahora viene la comparación. Así será, ¿qué cosa? Mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Cuando Dios habla, se cumple lo que Él dice. Podemos estar absolutamente seguros. Cuando Dios promete, Él cumple sus promesas. Tenemos un ejemplo del poder de la palabra en la historia del centurión, cuyo criado sanó Jesús. Vamos a leer la historia, se encuentra en Mateo 8 y el versículo 5 al 11, sobre el poder de la palabra. Dice allí en Mateo 8 y el versículo 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Yo voy a tu casa y lo sano.
Respondió el centurión, este es un pagano, no era parte del pueblo judío, y sin embargo entendía cómo funciona la palabra de Dios. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente ¿qué? Di la palabra y mi criado sanará. Porque ahora fíjense cómo funciona. Porque, dice él, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. Es decir, él dice, yo soy el centurión, yo le doy órdenes a mis soldados y los soldados hacen lo que yo digo. Así que nuevamente dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, ¿saben ustedes cómo funcionó esto? Dios está rodeado de millones y millones de ángeles. Amén. Cuando Jesús habló la palabra, el ángel iba en camino para traer sanidad al criado de ese centurión. Por mucho tiempo yo pensaba que había algo mágico en la palabra, que cuando se hablaba la palabra de repente la palabra volaba por el aire y hacía lo que dice la palabra. Pero luego leí el comentario del Espíritu de Profecía, donde la sierva del Señor dice que el centurión entendió cómo obra Dios. Cuando el centurión dijo, yo doy órdenes a mis soldados y ellos hacen lo que yo digo, de la misma manera Dios habla a sus ángeles y ellos hacen lo que Dios dice. Amén. Por ejemplo, la sierva del Señor dice en el deseo de todas las gentes que Dios podría haber removido la piedra enfrente de la tumba de Lázaro. Podría haber hablado, dice ella, y un ángel hubiera quitado la piedra. Ahora, los que estaban observando dirían, uy, qué palabra poderosa, porque mire, la palabra habló y de repente salió volando la palabra y quitó la piedra. Pero Dios obra a través del ministerio de los ángeles. Por eso la palabra tiene ¿qué cosa? Poder. La palabra tiene poder para vencer la tentación. ¿Qué citó Jesús cuando Satanás vino a tentarlo? ¿Qué dijo? A mí no me parece. Hay algo malo aquí. Eso no dijo Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Satanás? Escrito está. Jesús venció cada vez que viene una tentación. Escrito está. Yo vivo por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que siento o por las apariencias. La Biblia tiene poder para ayudarnos a vencer la tentación. Jesús enseñó que la palabra de Dios es como semilla. Cuando una semilla cae en el suelo, recibe sol y lluvia, ¿qué produce? Germina y produce ¿qué cosa? Frutos. De la misma manera, cuando Dios planta la semilla en el corazón del ser humano y derrama sobre ella lluvia, que representa el poder de ¿quién? ¿Qué representa el agua, la lluvia? Hablamos de la lluvia ¿qué? Tardía, que es el Espíritu Santo. Cuando Dios siembra la semilla en el corazón, la riega con el poder del Espíritu Santo y lo pone a la luz del sol de justicia, Cristo Jesús, en nuestra vida, nosotros también producimos fruto para honra y gloria de Dios. Por eso el salmista dijo que él colocó la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Dios. Cuando se siembra la semilla de la palabra en el corazón, hay victoria en la vida cristiana. Y ustedes tienen ese texto en el manual, Salmo 119 y el versículo 9 al 11. Jesús también comparó la Biblia no solamente con una semilla, como ven ahí en muchos textos en paréntesis, sino comparó la Biblia con alimento. Digo, yo soy el pan vivo. Estaba hablando de su palabra. Yo pregunto, ¿necesitamos nosotros comer para poder vivir físicamente? ¿Necesitamos proteínas? Sí.
Necesitamos minerales, carbohidratos, vitaminas. Sí, pues el maná era un alimento completo. De la misma manera, la palabra de Dios es como alimento espiritual. Cuando comemos el alimento espiritual, nosotros crecemos espiritualmente. Y el alimento espiritual se encuentra ¿dónde? Se encuentra en la palabra de Dios. ¿Saben por qué tenemos salud tan mala espiritualmente hablando? Porque estamos comiendo junk food. Mucha televisión, mucho textear, mucho tiempo en Google, mucho tiempo en el internet, llenando nuestra mente de cosas que no edifican. Pero cuando nosotros asimilamos, comemos la palabra, el resultado es que tenemos buena salud espiritual. Porque estamos llenando nuestra mente de alimento que realmente nos ayuda y nos fortalece espiritualmente, como la comida literal nos ayuda físicamente. La Biblia también compara, el Señor Jesucristo y también otros textos comparan la Biblia con una espada. ¿Una espada de qué clase? Una espada de 2 filos. Y si ustedes leen Hebreos 4, 12 y 13, ahí dice que la espada de 2 filos, ¿saben por qué tiene 2 filos? Hay 2 testigos, ¿verdad? ¿Cuáles son los 2 testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿correcto? ¿Y por qué la espada tiene 2 filos? Por la misma razón. El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa con esa espada? Si ustedes leen Hebreos 4, 12 y 13, van a encontrar que dice allí que la espada penetra hasta lo profundo, física, mental y espiritualmente, y discierne lo que está en el corazón. Y luego la espada corta y saca, hace cirugía, saca del corazón lo que es objetable a Dios. La espada tiene 2 filos. Y la espada, escuchen bien, puede causar una de 2 reacciones. Cuando la espada penetra en nuestro ser, espiritualmente hablando, podemos resistir y oponernos a eso. Pero cuando permitimos que la espada entre, según Hebreos 4, discierna las intenciones del corazón, entonces podemos darle permiso a la espada para que la espada corte todo lo que es putrefacto, todo lo que necesita salir de nuestra alma y nuestro corazón. Es decir, la espada puede suavizar o puede endurecer. Recuerden que Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino que no he venido a traer paz sino la espada. Eso suena raro como para el príncipe de paz, que Jesús vino no a traer paz sino espada. ¿Qué quiso decir Jesús? Sencillamente quiso decir que la espada, la Biblia, puede causar una de 2 reacciones. Número 1, pueden permitir que la espada entre y haga su obra, corte lo que necesita ser cortado y sacado de la vida. Pero también la predicación de la espada puede causar oposición. Porque Jesús dijo que los mismos miembros de la familia iban a levantarse en contra de uno. Porque uno presentaba la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Es decir, la Biblia puede causar una reacción positiva o una reacción negativa. Jesús habló con autoridad, porque siempre citó la palabra escrita, como podemos ver en los siguientes ejemplos. Yo no sé si ustedes han notado, pero cada vez que los fariseos y los saduceos y los escribas traían una objeción para poner a Jesús entre la espada y pared, Jesús nunca decía, bueno, ¿y qué dice este erudito? ¿Y qué dice este rabino? Nunca. Jesús siempre contestó la objeción con la palabra de Dios. Por ejemplo, en las tentaciones, ¿qué citó Jesús? La palabra de Dios. Cuando comenzó su ministerio, citó Isaías. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Dijo en Juan 5 que Moisés habló de él. Cuando surgió el problema de Corbán, en Marcos el capítulo 7, el Señor Jesucristo citó al profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
En vano enseñan como mandamientos de hombre. Jesús está citando el Antiguo Testamento cuando los dirigentes judíos se presentaron con ese argumento. Cuando el joven le preguntó a Jesús cuál es el gran mandamiento en la ley, el Señor Jesucristo citó Deuteronomio 6:4 y Levítico 19 y el versículo 18. Cuando los enemigos de Jesús le dijeron, tú no puedes ser un verdadero mensajero de Dios porque se necesitan 2 testigos para comprobar toda palabra, Jesús dijo, yo tengo 2 testigos, el testimonio mío y el testimonio de mi Padre. Y citó un texto bíblico. Cuando se presentó conflicto sobre el sábado, el Señor Jesucristo citó la Sagrada Escritura para contestar la objeción de los dirigentes judíos. También cuando habló sobre el matrimonio y el divorcio, Mateo 19, Jesús regresó a la historia de la creación en Génesis. Cuando los fariseos objetaron porque los niños estaban cantando a Jesús en la entrada triunfal, Jesús citó el Salmo 118. Cuando Jesús limpió el templo, citó la profecía de Jeremías. Cuando habló de la parábola de la viña, citó una vez más el Salmo 118. Cuando disputó sobre la resurrección, citó Éxodo el capítulo 3. Cuando le preguntaron a Jesús quién es el hijo de David, Jesús contestó con el Salmo 110. Y en el camino a Emaús, Jesús empezó en Moisés y en los salmos y en todas las escrituras lo que de él decían. Inclusive en el aposento alto después de la resurrección, Jesús citó a Moisés, a los profetas y a los salmos. Jesús, en otras palabras, usó la Sagrada Escritura con el fin de contestar las objeciones que hacían sus enemigos. Los rabinos se preguntaban constantemente a Jesús, le decían, ¿de dónde sacas tú tu autoridad? Porque Jesús no había estudiado en las escuelas. Ellos creían que uno tenía que tener un PhD para poder enseñar. Pero el Señor Jesucristo, que no estudió en las escuelas, le decían, ¿qué autoridad tienes tú para enseñar esto y aquello? Y Jesús sencillamente citaba las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, los apóstoles entendieron también el poder de la palabra. Estamos en la mitad de la página 27. Encontramos que el Señor Jesucristo enfatizó tanto la palabra a sus apóstoles que los apóstoles hablaron mucho en el libro de Hechos sobre la palabra. Por ejemplo, encontramos expresiones como esta: recibieron con gusto la palabra, escucharon la palabra y creyeron. Con toda audacia los apóstoles hablaron la palabra, ministraron la palabra de Dios aumentó, predicaron la palabra. Todas son expresiones que están en el libro de Hechos. ¿Habían aprendido los apóstoles el poder de la palabra y la primacía de la palabra? ¿Cómo no? Ahora, ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dio la parábola del sembrador y dijo que había 4 clases de terreno. Estamos al pie de la página 27. ¿Qué representa el campo a donde se siembra la semilla? Representa el mundo. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Qué es la buena semilla? La buena semilla es la palabra de Dios. Y la semilla cae en ¿cuántas clases de terreno? En 4 clases de terreno. Son 4 clases de corazones. La semilla que cae junto al camino es la semilla que cae, digamos, aquí, podría caer aquí en esta alfombra. ¿Va a germinar? No. ¿Va a crecer? No. ¿Va a producir fruto? No. Son los que oyen la palabra y enseguida la rechazan. No le dan una segunda opinión. Y luego tenemos las que cayeron en terreno pedregoso, que al principio brotan y luego entonces, como no hay profundidad, el sol sale y la planta se seca y se muere. Esos son los que tienen una religión emocional, a donde cuando escuchan la palabra se emocionan, pero no tienen profundidad de convicción en su relación con Jesús. Y luego tenemos
lo que fue sembrado entre los cardos y las espinas. Jesús dijo que eso representa las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y los placeres de esta vida que vienen como son las espinas y matan la semilla antes de que pueda crecer y pueda fructificar. Y luego está la semilla que cayó en buena tierra. Esa es la semilla que penetra hasta las profundidades del corazón y transforma a la persona para que produzca fruto en su vida. Así que Jesús tuvo mucho que decir en cuanto a la palabra. Ahora, notemos para terminar algunos principios que debemos aplicar cuando vamos a estudiar la Biblia. En primer lugar, cuando venimos a la Biblia, tenemos que tener un corazón sincero. Tenemos que decir, como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. No podemos venir a la Biblia con ideas preconcebidas. No podemos venir a la Biblia ya queriéndole imputar a la Biblia nuestros conceptos. Eso hacen muchos de los que guardan el domingo. Tratan de buscar versículos para comprobar que el domingo es el día de reposo, en vez de ir a la Biblia y dejar que la Biblia dicte y que la persona acepte lo que dice la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo dijo claramente que si nosotros queremos conocer la verdad, Dios nos va a revelar la verdad, según Juan 7 y el versículo 17. Otro principio es que debemos perseverar en el estudio de la Biblia. Debemos buscar el tesoro, debemos excavar, porque el tesoro no está... Mire, si hubiera tesoros por ahí encima de la tierra, por todas partes, perdería su valor. Pero la Biblia tiene tesoro adentro. ¿Y qué hay que hacer? Hay que cavar, hay que estudiar, hay que escudriñar. Jesús no dijo, leed las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Otro principio es que nunca debemos estudiar la Biblia sin orar. La palabra de Dios sin orar. Porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Y por lo tanto, solo el Espíritu Santo puede explicarnos lo que el Espíritu Santo inspiró. Así que siempre comenzamos nuestro estudio con la oración. Martín Lutero dijo, la oración es la mejor mitad del estudio. Y tenía razón. Porque si leemos la Biblia sin oración, sin la ayuda del Espíritu Santo, vamos a caer lamentablemente en errores. Y luego finalmente, y esto es tal vez algo que para muchos es difícil, es que una vez que descubrimos la verdad en la palabra de Dios, es necesario obedecer lo que hemos estudiado. Obedecer lo que dice la Biblia. Así que los principios son estudiar la Biblia con corazón abierto, sin ideas preconcebidas. En segundo lugar, cavar profundo, dedicarle tiempo al estudio de la Biblia. En tercer lugar, orar para pedir la ayuda del que inspiró la Biblia. Y en último lugar, estar dispuestos de obedecer lo que nosotros descubramos. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Muy bien. Y en Mateo 7:21 al 26, Jesús dijo, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que finalmente se salvará. Así que